siento que Dios me dio el poder servirle. Ese es un privilegio y yo creo que tú tienes que sentirte privilegiado porque la Escritura dice que nos fue confiada su palabra. Dice que no a todos y no todos son llamados a entender los misterios de Dios. Fíjate lo que dice. No todos son llamados a entender los misterios de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, Dios hace excepción de personas. No. Pero a lo mejor Dios tiene su tiempo para cada quien. Y entonces tú debes de sentirte privilegiado y agradecido, creo, yo así me siento y creo que eso es para todos. Tenemos que sentirnos agradecidos y privilegiados porque nuestro tiempo llegó, amén, para que la palabra de Dios nos sea confiada y seamos llamados a entenderla, porque es un privilegio, es una gran dicha, amén, que la palabra de Dios llegue a tu vida, a tu familia. Escúchame, siéntete agradecido, porque no cualquiera lo entiende. Hay gente que la palabra de Dios la considera como locura, como ay, qué flojera, vete para allá con eso. Están perdiendo el tiempo. Tú que ya entendiste que no es así, nosotros que ya entendimos el amor de Jesús, sabemos que es lo más valioso, amén. Entonces tenemos que sentirnos agradecidos que nos cayó ese 20 de entenderlo y darle el valor. Por eso yo me gozo y disfruto mucho cada oportunidad que Dios me da de servirlo, porque es una dicha que no cualquiera la tiene. Tú debes de sentirte agradecido que Dios te dio el privilegio de estarlo entendiendo, porque no cualquiera lo entiende. Hay unos que todavía no lo entienden y están perdidotes allá afuera. Entonces, esto debemos de valorarlo. Por eso me da mucho gusto verte hoy. Qué padre que estás aquí, qué padre que te esfuerzas. Como decía mi esposa, que no te quedaste acostadito ahí, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí. Y preferiste escuchar la palabra de Dios, exponerte a su palabra, a su verdad, porque eso te va a hacer más inteligente. Dile al que tienes al lado, prepárate porque te vas a hacer más capaz e inteligente. Díselo, no tengas miedo, dile, te va a caer el 20, te creías mucho, no hombre, ahora sí de veras. Pero fíjate que el entendimiento, el buen entendimiento, hace humilde a la persona. Fíjate, si no, el reino de Dios es una locura. O sea, entre más entendimiento tengas, más capacidad, más inteligencia, más sabiduría, más humildad. Contrario a lo que te da el mundo. Porque el mundo, el que sabe y conoce mucho y tiene muchos títulos, se vuelve bien orgulloso. En el reino de Dios no. Aquí el más humilde es el más entendido y el más sabio. Ándale, a ver si no te queda grande el zapato. Lo voy a volver a repetir, el más humilde es el más culto en el reino de Dios. Es el más entendido, el más estudiado, el más humilde, el más orgulloso, el que se cree más así. Hombre, ese pobre hay que sentarlo enfrente para que aprenda, ¿verdad? Tantito, de verdad. Entonces, que Dios nos guarde y nos ayude a siempre ser humildes, amén. Pero de corazón, de corazón. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza, por favor. Porque hay muchos que luego dicen, ay sí, pues este pastor no tiene nada de esta iglesia y quién sabe qué, y aquí son bien presumidos. A ver, hermano, yo conozco mucha gente que no tiene ni en qué caerse muerta y son súper orgullosos y prepotentes, y altivos. Y conozco mucha gente que tiene mucha lana y tenemos que aprenderle de humildad y de un corazón dispuesto y sincero y humilde. Así es que la humildad no tiene nada que ver con tu posición económica. La humildad estoy hablándola de corazón, es una condición de tu personalidad. Amén. Tengas lo que tengas, lo que sea, que tengamos una actitud humilde, sencilla, bajita, digo yo, bajita, mantente bajito. Aunque en tus saberes tengas mucho, tú mantente bajito siempre y mira, Dios te va a dar más. Amén, así funciona el reino. Entonces es por eso para muchos es locura, no lo entienden, pero tú y yo sí. Wow, qué bueno, qué padre que estás aquí. Vamos a comenzar. Fíjate que solamente te quiero comentar algo que Dios me dio en esta semana. Y Dios puso en mi corazón que te lo dijera. Nosotros somos una iglesia, fíjate, el concepto de camino de vida es una iglesia en donde
la figura del pastor no es venerada. Yo no quiero eso. Camino de vida, el concepto de iglesia que nosotros tenemos, que Dios nos dio, es que Él es el único venerado. Para Él es la gloria, la honra y todo. Así es que aquí en Camino de Vida yo no fomento una veneración al pastor, al ungido, al que pone la mano y tira y sana. No es cierto, no es cierto. ¿Okay? Hay poder en la oración, hay verdad, hay autoridad, sí, pero el que lo hace todo es Jesús, amén. Así que, ok, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? Ok, pero ahí viene lo que a lo mejor vas a decir, ay, bueno. Pero por eso, porque tenemos un concepto de iglesia en donde la gloria es para Él, te quiero decir que la primer parte de la alabanza y de la adoración es igual de importante que esta parte en donde se da la palabra, en donde el ungido va a hablar y va a enseñar. ¿Ok? Esta fue así como chiste. Entonces, el concepto de esta iglesia es que el tiempo de adoración y de alabanza es sumamente importante. Lamento por los que llegan tarde, porque a lo mejor tienen un concepto, hombre, vamos, no, con que no te pierdas la palabra. A lo mejor vienes de una iglesia cuadrada y religiosa donde veneraban al ungido. Aquí no. Si te pierdes la primera parte, que es la alabanza y la adoración, te perdiste la oportunidad de alabarlo a Él, amén. Y que eso es un 50% de importancia de hoy domingo, y el otro 50% de importancia es la palabra de Dios, es la palabra, la impartición de este momento de la palabra, pero siempre para darle la gloria a Él, amén. Así es que el concepto de esta iglesia, te recomiendo que llegues a las 11 o 10:30. En buena onda te lo digo, no es regaño. Pero si quieres ser parte de Camino de Vida, ve ajustando tu relojito. Levántate más temprano, desayuna más ligero, vístete más rápido, prepara tu ropita desde el sábado en la noche, no te desveles y vente tempranito, porque la importancia de esta iglesia es alabarlo a Él y adorarlo a Él. Amén. Y la palabra de Dios, claro que también es importante, pero es un 50-50. Aquí la gloria es de Jesús y se le empezamos a dar desde las 10:30. Que empieza el tiempo de la oración, y a las 11 la alabanza. Wow, arranca con todo. Y ahorita también le seguimos dando la gloria a Él, no a mí, Entonces, ¿ya entendiste el concepto de Camino de Vida? Qué importante es el tiempo de adoración y de alabanza. Esto fue un comercial que te lo quería decir para que te animes y estés aquí. Hoy terminamos nuestra serie Reacciona. Hoy es el 4º domingo de nuestra serie que empezamos hace 4 domingos, Reacciona, en donde hemos visto, ¿verdad? La primera vez vimos que debemos de confiar en Dios, debemos de ser hijos de Dios, que aprendamos de verdad a que ante cualquier situación busquemos primeramente su dirección y su consejo, confiemos en Dios. Debemos de buscar esa fuerza sobrenatural que se llama Espíritu Santo. Recuerdan el 2º domingo, tenemos que ser personas que confiamos en Dios y que creen que hay cosas sobrenaturales de parte de Dios. Eso no se ha acabado. Hay una manifestación sobrenatural, hay milagros que pueden estar operando cada día en tu vida, y no necesariamente tienen que ser milagros de levantar a un muerto. Milagros es cuando un pecador se convierte a Cristo. Eso es algo sobrenatural. Amén. No debemos de perder esa sensibilidad de ver los milagros y la manifestación de Dios cada día de nuestra vida en cosas sencillas y que parecen sin importancia, pero tenemos que rescatar eso. Amén. Creer en la manifestación de su Espíritu Santo. Y vimos el 3er domingo qué importante es aprender las jerarquías que hay en el mundo espiritual y saber que nuestra lucha no es aquí abajo contra tu esposo, esposa, contra tu jefe, es contra principados, contra huestes de maldad, amén, en un nivel espiritual. Ahí es la guerra, ahí es la lucha, y hay jerarquías. Y si eso no lo ponemos en práctica en nuestra vida, en el modelo que dio Dios para que nosotros vivamos, vamos a tener problemas. ¿Te acuerdas? Que hay jerarquías. Qué importante es aprender eso. Y hoy, este 4º domingo, cerrando, vamos a ver la libertad de la obediencia, se llama. Qué importante es obedecer. Qué importante y qué seguro es mantenerte en obediencia. Es completamente seguro para nosotros. La obediencia trae mucha libertad. Fíjate,
El mundo dice que la religión te censura y te limita. Dios dice que la relación con Dios te da mucha más libertad. Hoy vamos a ver de eso. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué nos basamos para decir eso y creer eso? Pero yo estoy seguro que este 2019 será un buen año para todo aquel que confía y que cree en Jesús. Estoy seguro de ello. Cosas buenas vendrán a su vida. Para algunos en unas etapas, para otros en otras, pero algo bueno va a venir en cada uno de nuestro hogar. Créelo, amén. Mira, aunque veas negro el panorama, pero tú confía en esta promesa, porque viene lo mejor, porque Jesús quiere lo mejor para ti. ¿Te acuerdas que lo hemos estado diciendo y viendo? Dios quiere lo mejor para nosotros, amén. Así es que si yo me dispongo y me alineo a Él, sé que va a venir lo mejor. No, pastor, usted no sabe la que estoy pasando. Va a venir lo mejor. ¿Tú qué sabes? Dios ve más allá que tú. ¿Tú qué sabes? Yo sé que a lo mejor crees que no, pero tú confía en Dios y viene lo mejor. Gloria sea su nombre. En Isaías 40, 29 al 31, y quisiera que pusiéramos el 31 de Isaías 40, es el pasaje clave o importante de esta serie, el 31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Amén. Volarán, ¿qué? Alto, como con alas de águila. ¿Qué más dice? Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. No solo Dios quiere que sigas avanzando. La promesa es que si esperas en Él, no solo avanzarás, hasta volarás. Y el que vuela avanza más rápido, porque volar, mira que un avión avanza más que un carro, que un autobús. Y hemos estado viendo analogías de volar y de la aviación, y hemos estado mencionando algunas cosas de este tipo, porque es lo que Dios quiere para nosotros, en un sentido figurado, amén. Volar, que avancemos, que mejoren las cosas en casa, que mejoren tus relaciones, que mejores tu relación con Dios, que mejore tu misma vida, porque Dios nos ama y tienes que enseñarte a amarte, porque si no te amas tú, difícilmente vas a poder amar a tu prójimo. Es importante, hay un orden. Deja de lastimarte a ti y estarás demostrándole amor a tu prójimo. Si te amas tú, estás amando a tu prójimo. Si dejas de drogarte, si dejas de alcoholizarte, si dejas de hacerte daño a ti, estás demostrándole amor a tu familia. ¿Tiene sentido? Si dejas de hacerte daño tú, estás demostrándole amor a tus hijos y a tu esposa y a Dios, y estás mostrándole respeto a la vida misma, a lo que Dios te dio. Es un tema cultural, es un tema de entender. Por eso decíamos en la mañana: Señor, dame sabiduría para poder entenderte. Padre, manifiéstate en mi vida. Ves que soy bien burro, cabezón. Eso orábamos en la mañana, siendo bien sinceros. Por favor, Dios, rompe estas estructuras que tengo, porque mientras no se rompan, sigue sin entender. Entonces todo lo que yo te diga, ay, se oye bien padre, pero no es verdad para ti. Pero cuando se rompe algo en ti, entonces esto que estoy diciendo, wow, va a ser verdadero. Vas a decir, oye, tía, ya lo entendí. Brother, tengo años repitiéndolo. No, y sí pasa, ¿no? A mí me ha pasado. Tengo años leyendo la misma parte de la Biblia y de repente, lo entiendo y corro como niño. Y se me queda viendo mi esposa. Rodolfo, tenemos 24 años leyendo esa parte. Sí, pero hoy la entendí. Y ¡pum! Se rompe algo. Y se cae una venda, se rasga el velo. Y entiendo y digo, wow, ok, déjame, le entro al tema, porque si no se me va el tiempo y allá me regañan allá los cabineros. Y no, hombre, tengo mucha gente que me regaña, aunque usted no lo crea. Vamos a leer Marcos 14:36, y la primera es mi esposa, ¿no es cierto? Marcos 14:36, por favor, me lo ponen aquí atrás. ¿Me pasas mi teléfono, Sandy? Marcos 14:36 dice la palabra de Dios: Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. ¿Qué dice la Escritura? Te pido que quites esta copa de sufrimiento
Dice la palabra de Dios. ¿Lo estás viendo ahí? Si me ayudas a leer. Es que me estoy poniendo el tiempo aquí. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Dice Jesús, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Ándale, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, que esto se haga realidad en nosotros, Dios. Ayúdame, Padre, que este tiempo se haga conforme a tu voluntad, no la mía, Dios. Que tu verdad sea explicada y establecida en este lugar, en este tiempo, conforme tú quieres que sea, Dios. Manifiéstate, Padre, habla a través de mí, y te pido que también tú prepares el corazón de mis hermanos para que así sea. Todo esto te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén. Fíjate la palabra de Dios, Marcos 14:36. Jesús estaba en vísperas de ser atrapado para ser crucificado. La noche anterior, esa misma noche, esa madrugada, ya estaba el tiempo cerca y Jesús estaba orando. Y en el tiempo de oración que Jesús se separó, se apartó de los discípulos, y los discípulos se le quedaron dormidos, no pudieron orar ni siquiera una hora con él, les pidió y se quedan dormidos. Y Jesús estaba orando y estaba diciendo: Padre, sé que para ti todo es posible. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Jesús sabía lo que le esperaba. Él ya sabía lo que le venía. Él ya había visto cómo ejecutaban a los asesinos, a los rateros, a los delincuentes. Él ya sabía cómo era el ejército romano. Él ya sabía que lo estaban buscando y queriendo atrapar. De hecho, él sabía que alguien lo iba a entregar, uno de los suyos. Él ya lo sabía. Desde la última cena, un tiempo antes, en esa misma noche lo dijo: uno de ustedes me va a entregar. Entonces Jesús ya sabía lo que le venía. Tuvo miedo, tuvo problemas, pasó un tiempo difícil en ese tiempo de oración. Estaba muy atemorizado porque sabía el dolor que le esperaba. Por eso ora así, dice: Señor, te pido quites de mí este gran suceso que me viene. Es un dolor mucho. Sin embargo, dice: quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Qué tremenda enseñanza y situación fuerte vemos aquí. Por eso yo le puse por título a este tema: la libertad de la obediencia. Jesús orando al Padre en medio de algo sumamente fuerte que le esperaba a él. Jesús estaba con mucho dolor y él suplica, clama a Dios que le sea quitado lo que le venía. Pero me llama la atención, yo creo que está muy clara la lectura, cómo le dice: tú puedes hacer todo, Dios. Tú eres dueño de la muerte y de la vida y del oro, y tú eres el Dios eterno. Yo sé que tú podrías quitar este dolor de mí o brincarme esta etapa que me viene. Yo sé que tú podrías, pero me llama la atención cómo Jesús le dice, sin embargo se rinde a él, se somete a su autoridad y le dice: sin embargo, no estoy esperando que hagas lo que yo te estoy pidiendo. Yo sé que tú eres soberano y tú sabes y ves mucho más allá de lo que yo pueda ver, y tu entendimiento está por encima de lo que yo pueda estar deseando. Entonces vemos cómo Jesús, en medio de un sufrimiento y un gran dolor, clama, suplica, pero sin embargo respeta y se somete y dice: no estoy buscando que hagas lo que yo te estoy pidiendo. Lo desearía, pero si tú ves bien hacerlo, wow. Pero si no, wow, estoy contigo. Me aguanto, Señor. Me someto, recibo tu decisión. Y no enojado, no enojada, sino en voluntad propia. Yo no sé si tú empieces a entender por dónde va la cosa. ¿Realmente buscamos hacer su voluntad? ¿O realmente te cuesta hacer su voluntad? No me lo contestes, es como una pregunta. Analízalo tú. ¿Realmente te es fácil aceptar las decisiones que a veces Jesús o Dios tiene para ti o ha tenido para ti? ¿O tenemos lucha?
Yo te voy a decir algo para que te liberes. Es normal que tengas lucha. Mira, Jesús la tuvo. Jesús tuvo lucha. Tan la tuvo que le pidió que lo librara. Aquí lo importante es ver qué pasó después. Es humano tener lucha y pedirle a Dios, ayúdame, quítame, no, por favor, quejarte, pues sí es normal. Pero lo que no sería normal o no estaría bien es que cuando no recibes lo que quieres, te enojes. Te pelees con todo el mundo, salgas hablando mal. Este me engañó, me dijo que sí, míralo, no es cierto. Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Qué se me hace que es puro rollo esto? ¿Sí me entiendes? Porque ahí es una oportunidad para que el diablo llegue y te confunda más y te haga pedazos. Porque estás caminando en duda, le estás volteando la cara a Dios, le estás levantando el puño. Si Jesús hubiera hecho eso, yo no sé qué hubiera pasado, otra historia estuviéramos contando. Gloria sea a Dios Padre, que Jesús, ¿verdad? Inmediatamente después de esta lucha humana, se sometió, aceptó y dijo, hágase tu voluntad, Señor. Yo aquí estoy. Wow. Mira, a veces como cristianos estamos y decimos que creemos en Dios y que le amamos, pero la verdad es que tenemos luchas como la que Jesús pasó. Y hasta cierto punto es normal, pero sí tenemos que aprender algo que va a ser decisión tuya, el hacer su voluntad. Jesús aquí en este momento de sufrimiento o de dificultad que le esperaba, él hubiera podido endurecerse y hubiera podido decidir empeñarse en que se tenía que hacer lo que él estaba pidiendo a Dios. Eso ya le correspondió a Jesús, el someterse a su voluntad. Y lo mismo sucede para cada uno de nosotros, escúchame bien. Va a ser cosa de cada uno de nosotros el someterte a la voluntad de Dios o el endurecer tu corazón y levantarle el puño y voltearle la cara. Y a veces nosotros como cristianos tenemos muletillas o tenemos palabras que decimos, ¿verdad? Dios está en control. Dios está en control de todo. Dios sabe, Dios mediante, si Dios quiere. Primeramente Dios, ¿verdad? ¿Verdad que ocupamos ese tipo de cosas como creyentes, ¿verdad? No, Dios está en control. Escúchame bien, te quiero hablar algo de esto. Porque a veces es triste. A alguien lo corren de su trabajo por negligente y dice, pero Dios está en control. Un chavo se mete en problemas porque embarazó a su novia. Pero Dios está en control. ¿Verdad? ¿Has oído eso? No tenemos ni para comer porque te endrogaste de más y todo te salió a mes sin interés y al rato la tarjeta la traes hasta el pescuezo, ya te rebasó. Pero Dios está en control. Te voy a decir algo. Dios está en control cuando estás en su voluntad. Efectivamente, Dios está en control para los que se someten a su voluntad. Pero para el que anda fuera de su voluntad, pues yo no sé quién está en control. Que te termine ayudando Dios, porque Dios es tan bueno que siempre termina ayudándonos. Sí. Pero que digas que Dios te quiso meterte ahí y porque Dios está en control, estás metido en lo que estás. Difiero un poco. ¿Me estás entendiendo? Es súper importante entender que la obediencia nos trae mucha libertad, mucho campo de acción. La obediencia, a diferencia de lo que dice el mundo, que la obediencia te limita, te cerca y te prohíben. No, yo hoy quiero quitar ese pensamiento de tu mente. Porque en Cristo Jesús, la obediencia en Él te da un campo de acción mucho más amplio y seguro. Esa es la diferencia. Miren, ¿se acuerdan que hemos estado hablando del tema de
volar y de atrévete a volar y échale ganas, y dice los que esperan en Jehová volarán como las águilas, y hemos estado usando un poquito de ejemplos de eso. Y hoy te quiero mostrar o hablar de algo igual respecto, tomando esta misma línea. Y estaba meditando en esto, y un buen ejemplo que se presta para esta enseñanza de hoy. ¿Cuántos saben o han oído de la torre de control de un aeropuerto? Toda la aviación, el sistema de navegación aérea, todo aeropuerto tiene una torre de control, ¿verdad? Y muchos sabemos, no sé si tú o a profundidad o ligeramente, lo que es la función de la torre de control. Te quiero hablar un poquito de eso. ¿Qué importante es la torre de control o qué función tiene una torre de control? Una torre de control es, porque mira, te voy a decir algo, la aviación, haz de cuenta que son como autopistas, son carreteras. Yo una vez le pregunté a un piloto y le dije, a ver, hablando aéreamente, o sea, en el cielo, los trayectos de los aviones, cada quien va por donde quiere. Es decir, un avión que despega en México y va a Monterrey, pues el piloto le agarra y se va por donde él quiere, por donde él considere, por donde le mande el radar que se tenga que ir. ¿O hay una regla para volar? No, me dice, hay una regla. Haz de cuenta que en el cielo es como si fueran carreteras literales, son carreteras trazadas, son invisibles, pero es un mapa, todo el cielo está mapeado. Y cada avión va en su trayectoria que debe de ir, en la carretera que debe de ir. Además va sincronizado. No puede darse un alcance de un avión a otro avión, porque habría colisiones en el aire, o había estrellamientos, cruces de aviones. Entonces, cuando tú te pones a entender esa situación de cómo en el aire es como si hubiera carreteras, tú te imaginas una carretera, un periférico, donde cruzara otro periférico, así literalmente, y no hubiera un semáforo, donde los que vienen de este lado así ¡fum!, fueran en su carro, y donde los que van de este lado, y no hay puente, sino así, cruce. Imagínate lo que pasaría. Choques durísimos. Bueno, en el cielo pasaría lo mismo. Entonces, es la torre de control la que organiza todo eso. O sea, es un trabajo de los dos lados. El capitán, el que lleva la nave, tiene que hacer un plan de vuelo, tiene una trayectoria, tiene un plan de vuelo, un inicio y un final, y se sujeta a toda la ley y la reglamentación aeronáutica. Pero quien lo coordina, quien le da salida, quien le da entrada, quien le da las coordenadas, el rumbo, las velocidades, es torre de control. Es un trabajo que tiene que ir súper de la mano y súper estricto. Si los aviones no se sujetaran al ordenamiento de la torre de control, olvídate, sería un caos. Habría accidentes cada rato. ¿Sabes que el transporte más seguro a nivel mundial es el aéreo? ¿Sabes que ocurre un accidente, estadísticamente hablando, cada 2.400.000 vuelos? Cada 2,5 millones de vuelos ocurre un accidente aéreo. O sea, estadísticamente es donde menos accidentes hay. Suceden mucho más accidentes en los autobuses, en el medio de transporte terrestre, inclusive del mar, que en el aéreo. Pero todo se debe a la coordinación con la torre de control. Ahí organizan y despachan y cuidan cada trayecto. Ahí es donde se genera, fíjate, una tremenda libertad para que todos los aviones anden por todo el espacio, el cielo, por el cielo, a nivel mundial. Hay una aplicación en Facebook, no sé si la has visto, que están ahora promocionando, que dice sigue a tu vuelo, ¿no? Es una aplicación que la bajas y según tú sigues la trayectoria de tu vuelo, y me llama la atención porque está activo un videíto ahí, te aparece y se ve toda la afluencia de aviones que están al mismo tiempo. Es una locura si alguien no los coordinara.
Unos van a una altura, unos van a otra y ya pueden cruzar. Unos van a una distancia, a un determinado tiempo y a la misma velocidad para que no se alcancen. Hay rutas establecidas, invisibles, que todo está en la torre de control y en el plan de vuelo del capitán. Fíjate algo, aunque el capitán es el jefe del avión, se tiene que someter a la instrucción que le dé la torre de control para despegar, para aterrizar y para volar. ¿Tiene autonomía el capitán, es el jefe del avión? Sí, pero si él desobedece a la torre de control, no va a llegar a su destino. No va a llegar a su destino, seguramente. Qué importante, me llamó mucho la atención, qué curioso. Y eso mismo pasa en nuestra vida. Algo similar, algo parecido pasa en nosotros. Escúchame. ¿Tú eres dueño de tu vida? ¿Tú eres dueño de tus propias decisiones? Sí, porque Dios nos dio libre albedrío. Pero número uno, tienes que tener un plan de vuelo, tienes que tener un plan de vida, tienes que tener un objetivo. Es como el vuelo. Hay un plan de vuelo, hay un destino, un origen, un destino. Hay un montón de coordenadas que hay que respetar y se tiene que coordinar con la torre de control que te da la salida para que entonces tú llegues, tengas un vuelo limpio, que no te estrelles con alguien más, porque el cielo está lleno de aviones que van cruzándose y en diferentes, son como autopistas. Qué importante es, aunque tengas autonomía, tener una torre de control que te dirija, que te diga ahora espera, ahora dale, no así, no, mejor así. Sucede algo muy igual en nuestra vida. Siempre, escúchame, será mejor si tenemos un plan de vida conforme a la voluntad de Dios. Siempre va a ser mejor si tienes un proyecto, un plan de vida conforme a la voluntad de Dios. Y además te sometes o te sujetas a su organización, a sus indicaciones. ¿Me entendieron o no? Están dormidos. Pensé que me iban a decir amén, lo voy a volver a repetir. Siempre va a ser mejor que tengas un proyecto de vida sujeto a la indicación de Dios. De verdad. Vas a poder tener una trayectoria en tu vida y vas a poder tener un inicio, un proceso y un buen final. Vas a llegar a tu destino, seguramente. Lo mismo sucede con el cristiano, con el Hijo de Dios. Escúchame, siempre va a ser mejor. Y hoy te quiero hablar de 4 puntos importantes de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Jesús, en este pasaje que leímos, vemos cómo Él finalmente se sujetó a la voluntad de Dios. Él se sometió, Él quería, Él le pidió algo. Y además tenía justa razón en lo que le estaba pidiendo. Porque a veces pasa, ¿a poco no? No sé si a ti, pero a mí me ha pasado. Hay veces que yo le estoy pidiendo algo a Dios que para mi lógica tiene mucho sentido. Y digo, ay Señor, no te estoy pidiendo lujos ni tanta comodidad. Te estoy pidiendo solamente comida, lo básico. Y creemos que por eso Dios te la tiene que cumplir. Mira, Jesús aquí le estaba pidiendo por su vida. ¿Tú crees que tenía sentido la oración de Jesús? Sí, mucho. Le estaba diciendo, Señor, no quisiera pasar este trago amargo de que me van a matar. Si Jesús se hubiera amachado a su argumento, hubiera dicho, hombre, es bien válida mi oración, yo no sé por qué Dios no me responde. Te quiero decir con esto que no importa lo que estés pidiéndole a Dios o lo que estés deseando, es mucho más importante hacer la voluntad de Dios, sujetarte a ella, porque a veces el enemigo te convence y te hace creer que lo que le estás pidiendo a Dios es muy válido y debería de contestarte. No pierdas nunca el sentido de sujetarte a la voluntad de Dios, porque eso es más importante que cualquiera de tus argumentos que puedas tener. ¿Me estás escuchando? ¿Alguien me puede decir amén? Número 1, hacer la voluntad del Padre va a garantizar el éxito de mi vuelo.
Hacer la voluntad del Padre va a garantizar el éxito de mi vuelo. Te quiero leer Hebreos 5, del 7 al 10. Dice la palabra de Dios, Hebreos 5, del 7 al 10. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, pon atención, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia. ¿Por qué? Por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que ¿qué? Le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Escúchame, Jesús siendo hijo, dice ahí, siendo hijo de Dios, tuvo tribulación y problemas. Voltea al que tienes a tu lado y dile: aguanta, no te espantes. Aguanta, no te espantes. No vas a dejar de ser hijo. Eres hijo, es más importante tu posición. Los problemitas que estés pasando, aguanta, no te rajes, no te dobles. Porque dice la Escritura que Jesús, aún siendo hijo, tuvo tribulación y pruebas, tuvo problemas. Pero ¿qué dice la Escritura? Que fue escuchado por Dios. Fíjate, fue escuchado por Dios. ¿Por qué? Gracias a su gran reverencia. Gracias a que Jesús soportó la prueba de dificultad y no le levantó el puño a Dios, sino aguantó siempre teniendo reverencia a Dios Padre. Entonces dice la Escritura que Jesús fue escuchado por Dios. Fue escuchado por Dios. ¿Y qué más dice? Porque siempre tuvo un corazón reverente y sujeto a Dios. Mira, eso mantuvo firme a Jesús. Esa actitud que Jesús mostró fue la que lo mantuvo firme y para cumplir el plan, el propósito por el cual Él había venido a la tierra. Jesús tenía, no olvidemos que tenía un propósito definido por el Padre: brindar salvación a la humanidad. Esa sujeción, esa reverencia que Jesús mostró siempre, aún en medio de las dificultades, fue lo que lo mantuvo firme, fue lo que lo fortaleció, fue lo que provocó que Jesús escuchara siempre ese apoyo, esa fortaleza de Dios Padre, que seguramente lo respaldó. Jesús sintió el respaldo de Dios siempre, todo el tiempo que estuvo en la tierra. En medio de dificultades, de persecución, Jesús, dice la Escritura, que ahí aprendió obediencia, ahí ejercitó la obediencia. Escúchame bien, hacer la voluntad del Padre va a garantizar el éxito de tu vida. Es lo que garantiza que nosotros sigamos adelante. Hacer la voluntad de Dios. Cuando tú tienes un corazón flexible, cuando tú tienes un corazón bueno en el sentido de aceptar la soberanía de Dios con paciencia, siempre con fe, siempre manteniéndote con la esperanza de que algo bueno va a venir, pero siempre en sujeción a Él. Eso es lo que está tratando de decir este pasaje. Y eso es lo que yo quiero mostrarte, que Jesús tuvo mucha dificultad, pero siempre mantuvo un corazón lindo para con Dios, dispuesto para con Dios. Y gracias a eso dice la Escritura que fue escuchado y Dios siempre lo mantuvo, lo fortaleció, lo animó, lo levantó. Y además termina diciendo este pasaje que le dio nombre y lo puso como sacerdote según el orden de Melquisedec. Te quiero decir que eso es algo muy importante en el reino de Dios. Estamos hablando que lo puso sobre muchas cosas, en autoridad, le entregó todo a Cristo, Dios Padre. Es decir, lo mantuvo en el camino, cumplió el propósito Jesús, pero además lo coronó. Jesús obtuvo la recompensa, el galardón más grande que pudiera haber recibido de parte de Dios Padre.
¿Qué fue lo que lo mantuvo? Hacer la voluntad de Dios siempre. Someterse a la soberanía de Dios. Nunca perder de vista con quién está tratando y qué relación, qué tipo de relación estoy llevando. Es algo que Dios siempre va a honrar, la obediencia. Nunca dudes de cuando tú estás obedeciendo a Dios, nunca dudes que Dios te va a honrar. No dudes de eso. Tal vez no lo ves rápido, tal vez no lo ves con los ojos naturales, pero cuando tú obedeces a Dios, Dios te va a honrar. No hay duda en eso, porque Dios honra la obediencia. Y te decía hace un momento que la obediencia te da un campo de acción impresionante. Escúchame por favor, tiene más libertad un obediente que uno que desobedece. Aparentemente el desobediente y el que anda fuera de la ley de Dios en indisciplina aparentemente tiene más libertad. No es cierto, pero su vuelo va a ser mucho más corto. Y si tú analizas la vida de uno y de otro, ¿quién tuvo más libertad? Es muy diferente, porque la libertad de la cual te estoy hablando es eterna, número uno. Y número dos, en esta misma tierra tu libertad va a ser mayor cuando tú te sometes a la obediencia y a la voluntad de Dios. El campo de acción es más completo, más lleno, más eterno. Muchas veces yo personalmente estuve frente a caminos difíciles. Muchas veces yo he tenido que tomar decisiones bien difíciles en mi vida, en toda mi trayectoria cristiana. Muchas veces estuve frente a situaciones en donde tenía dos opciones: obedecer a Dios o hacerle y buscarle a como yo sabía y a como yo me había abierto paso en la vida antes de Cristo. Muchas veces yo estuve frente a esa disyuntiva. Y te voy a ser sincero, algunas veces me equivoqué y escogí hacerlo conforme yo según sabía y creía que lo iba a lograr. ¿Y sabes qué pasó? Duraba muy poco mi vuelo. Aparentemente agarraba vuelito, pero me volvía a caer, y cada vez la caída era más dura y me lastimaba más y perdía más y me causaba más daño. Hasta que aprendí a que cuando estaba frente a esa disyuntiva, elegir el camino de Dios, el obedecerle, el sujetarme a su voluntad, el hacer su voluntad, lo aprendí. Muchas veces así estamos viviendo la vida. Tenemos situaciones difíciles frente a nosotros y estamos a fuerzas queriéndolo resolver como queremos. No te tardes, porque hacer la voluntad de Dios te va a mantener exitosamente todo el trayecto de tu vida. Amén. Número dos, vamos a ver número dos. Hacer la voluntad del Padre es evidente. Es decir, se nota. Es evidente que estamos hablando de un verdadero discípulo. Cuando una persona hace la voluntad del Padre, se ve, con poquito que platiques con él, con poquito que mires su actuar, su caminar, se nota. Es decir, se ve, se siente que el discípulo está presente. De verdad te lo digo, porque sabes, todos lo pensaron. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien no hace la voluntad del Padre, también se ve y se siente que el chivo está presente. El borreguito, la ovejita y el chivo, ya le puse nombre. Se ve, se siente. Y entonces, hacer la voluntad del Padre, te vas a distinguir como una ovejita que está dentro del corralito. Isaías 29:13 dice: así que el Señor dice, fíjate, este pueblo dice que me pertenece. Ahí está. Me honra con sus labios, pero con su corazón está lejos de mí. No sé, a ver cómo andas. Otra vez dice:
Este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Hay muchos que dicen, no, yo a Dios lo amo y lo obedezco. No obedezco todo lo que me dice el pastor, pero eso es válido, pero yo a Dios sí. ¿Qué dice la Escritura? Toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Así que, querido hermano, a la iglesia que te vayas a meter y a la iglesia en donde empieces a formar tu vida y tu asistencia dominical, quiero decirte y siento decírtelo que te vas a tener que someter a la autoridad de ese pastor de ahí. Porque en esa iglesia es la autoridad que Dios puso ahí. Así es que si tú eres de los que dices, no, bueno, yo a Dios lo obedezco en todo, yo no tengo problema, yo no califico ahí en Isaías 40, pastor, Isaías 29, 13, no, yo no, porque yo a Dios lo obedezco, lo amo, lo respeto, lo venero y no, hombre, primero muerto que fallarle. Ah, pero a la iglesia, ¿qué tal? ¿Qué tal te quejas del líder? ¿Qué tal tienes que estar ahí juzgue y esto y te digo una cosa y haces otra? Querido hermano, estás siendo rebelde para Dios. Estás lo que dice aquí Isaías 29, que de boca, hay unas maneras feas de decirlas, ¿verdad? Pero de boquita hermosa dices, sí, sí, Señor. Pero con tus actos, tu corazón está lejos de obedecerle a Dios por todo ese tipo de acciones que tienes. No te engañes creyendo que a Dios lo amas, pero aquí no, yo no me sujeto a nada, no, Dios es otra cosa. Hay unos que dicen, no, yo tengo mi relación con Dios, yo ni necesito ir a una iglesia. Bueno, escárvale y escúlcale y verás que la iglesia la instituyó Dios. El hecho de que tú estés peleado con la iglesia tal vez fue por malas experiencias o por malos usos y representaciones de Dios. Estoy de acuerdo contigo, pero eso no tiene nada que ver con lo establecido por Dios. Por eso te exhorto y te digo, busca un lugar en donde te sientas bien, en donde te cuadre lo que se dice, conforme a su verdad. Y si es ahí, y si es aquí, establécete y sométete a la autoridad, porque entonces vas a estar alabando a Dios y glorificando a Dios al hacer eso. Ve nada más como 3 amenes. Vas a glorificar a Dios cuando te sometas a la autoridad de la iglesia. O sea, mira, el hecho de que lo reconozcas no quiere decir que ya lo decidiste hacer aquí. Pero lo que te estoy diciendo yo es verdad. Si estás aquí, pues no te va a quedar de otra. De igual modo no hay a dónde vayas, a donde te vayas lo vas a hacer. Porque es la regla, es el principio. Amén. Para que haya bendición en tu vida, en tu casa, para que tu vuelo siga, para que se note que eres un discípulo. El que hace la voluntad de Dios es ejemplar. Ahí empieza su ejemplo. ¿De qué te sirve que hagas muchas acciones y cosas si en lo que es importante para Dios no lo estás haciendo? ¿Sabes que estás difamando el evangelio? ¿Estás distorsionando el evangelio? Muy cristiano, uy sí, no, gloria a Dios, yo. Y cuando te toca obedecer, eres un chivote, cornudo, rebelde, el más bravucón. Ni digas, brother, que eres cristiano, porque estás degradando el evangelio, porque el evangelio significa obediencia, sujeción, mansedumbre a la autoridad que Dios estableció. ¿Me estás entendiendo? Es el acto más espiritual, déjate de cuentos, obedece. Y verás cómo Dios va a honrar eso. Mira, el discípulo es alguien que se cuida voluntariamente, solito se pone límites. Un discípulo ajusta su vida solito. Un discípulo de Cristo deja de decir majaderías, solito se ajusta. Y solito pone límites a su vida. Un discípulo de Jesús empieza a cambiar su comportamiento solito, solito entiende lo bueno y lo malo y solito empieza a ajustar su manera de proceder, de hablar, de pensar.
Si antes te gustaba ver los programas, cállate que nadie me vea, pero mira nomás. Un discípulo dice, ya no. No manches, no me está viendo nadie, pero me está viendo Dios. ¿Qué onda? No es congruente. ¿Me estás entendiendo? Se le nota a un discípulo. Ahora con tanta locura, con tanta cosa que traen la modernidad. Iba a decir los chavos, la modernidad. Porque los chavos no tienen la culpa. Pero por ejemplo, un discípulo de Dios, a ver, un noviazgo en la iglesia. Número uno, una chavita debe de tener cierta edad. El joven igual, para tener un noviazgo. Espérense, la escritura dice que es la antesala del matrimonio el noviazgo. ¿Qué? ¿Tienes 15 y ya te vas a casar o qué? Entonces, ¿para qué te urge tener novio? Tranquilos, maduren, crezcan, entren a la universidad, empiecen a definir su vida, a ver el rumbo con más claridad, tengan madurez. Hasta clínicamente está comprobado que no les madura la parte frontal del cerebro, que es donde se toman las buenas decisiones en el ser humano, antes de los que 20 años, 21 años. 21 más o menos, que es la edad, ya me acordé de allá de Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos a los 21 años eres mayor de edad. Porque está comprobado que antes de 21 años la parte frontal del cerebro no te madura al 100 y no eres capaz de tomar buenas decisiones responsables. Fíjate. Entonces tienes que aprender. Pero bueno, vamos a hablar del noviazgo. Empiezan de novios. ¿Cuál es la actitud de una noviecita o de un noviecito? Te tienes que guardar ahora, tienes que cambiar tu manera de ser. No puedes seguir comportándote de la misma manera si ahora estás incursionando en un compromiso, aunque sea de noviazgo, No puedes seguir la misma muchachita coqueta con todos, porque ahora te debes a una relación que ya empezaste formal con ese novio. Tienes que ajustar tu actuar, tu vivir. Ay, no, se vale, son amigos, me voy y andas chacoteando y tienes al novio. O tienes a la novia y tú sigues. No tiene sentido. ¿Me están entendiendo? Se debe de ver. El cristiano, el discípulo de Cristo, cambia su manera de proceder a diferencia del mundo. No normaliza todo lo que el mundo dice que es normal, no. El discípulo de Jesús, yo no estoy hablando de, asustarte. Pero no participes y no caigas en el juego que trae la gente. ¿Por qué? Porque tu regla ahora es la voluntad de Dios, amén, la palabra de Dios. ¿Están aquí conmigo o no? Espero que entendamos esto. Es triste y lamentable saber que los cristianos mienten y consideran que la mentira no es tan grave. ¿Sabes quién alimenta la mentira? El diablo. ¿Sabes quién sustenta la mentira y cuál es la fuente de la mentira? Todo lo que viene de Satanás. Dice que es el padre de la mentira, ¿no? La escritura, que Satanás es el padre de toda mentira. Es lamentable cómo ver que son cristianos, vienen a la iglesia y mienten. Son mentirosillos, mentirosillas. Así como ligeras, es que no es tan grave, pero acostumbran a ser mentirosos. Ándale, la fuente de la mentira viene de Satanás. Te estás llevando con Satanás, es tu cuate. Entonces al rato que te dé una palmada el diablo y te diga, ¿qué óvole, mi amigo? Ándale, no sabes lo que se puede llevar de tu vida, No te extrañes. No pegues el grito al cielo y te indignes cuando tú has estado siendo asistido por el enemigo, cuando en tu proceder no hay ajustes. Un discípulo de Jesús sabe, empieza a cambiar todo eso, se le nota. Por eso te digo que se nota. Nuestro hablar, nuestra forma de proceder, la vida sexual. Porque estoy hablando de cosas importantes, debilidades del hombre y de la mujer. Tu proceder tiene que cambiar, se nota. Un discípulo, aquel que hace la voluntad de Dios, se le nota. Decide cambiar solito, porque entendió que es mejor agradar al Padre, porque mi vuelo va a ser más duradero, porque quiero llegar a mi destino final. Por eso me guardo y por eso empiezo a modificar todo ese tipo de cosas y prácticas. Número 3,
¿Están listos? Hacer la voluntad del Padre me salva, pues no debo de confiar en mi percepción solamente. Hacer la voluntad del Padre me salva de mí mismo. Mira, Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Escúchame, y esto es bien importante. Hacer la voluntad del Padre me salva de mí mismo. Lo dice Proverbios 16:25. Pónganlo ahí, por favor, quiero que lo lea la gente. Proverbios 16:25. Hay camino que... Mira, yo puedo justificar muchas cosas de mis actos. Yo puedo autoargumentarme y justificarme. He trabajado mucho, trabajo mucho, me merezco esto. ¿No te ha pasado? Estoy tan cansado, he sido tan bueno, tan fiel y no me lo reconocen. Ay, ya, ¿qué tanto es tantito? Y te justificas. Te parece derecho. O te llega algo y a tu criterio y a tu nivel de entendimiento dices: no es tan malo, está padre, y le entras. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basadas en tus sentimientos, en tus emociones, en lo que estás sintiendo en ese momento? Si nada más, fíjate, cuando tienes hambre y ve al súper, es malo ir al súper con hambre. Te endrogas, gastas más de lo que ibas a gastar. Yo le digo a mi esposa: no me lleves con hambre a Costco. Todo se me antoja, hijo. Todo quiero llevar. Salgo con un cuentón así, digo: no. Cuando tienes hambre, estás tratando de cuidarte, pero estás bien hambriado, comes como lobo, después te arrepientes, ¿sí o no? O nomás me pasa a mí. Yo creo que a muchos. ¿Te fijas cómo a veces actuamos en base a nuestros sentimientos y emociones? Y a tu sensación. Tienes hambre y si no tienes dominio propio, comes desbordadamente y al rato te metes en un problema de una congestión o de una inflamación provocada por ti mismo, no porque Dios no te ame. ¿Me entiendes? Entonces, hacer la voluntad del Padre nos salva de nosotros mismos, nos guarda del error, del actuar bajo nuestros sentimientos y emociones, porque hoy te levantas de buenas y eres bien lindo, disparas y todo, aunque no tengas lana, pero eres bien disparador, andas contento, te justificas todo y al rato el problemón. ¿No te ha pasado? Te levantas de malas, dormiste mal y andas enojado con todo el mundo. ¿Y qué culpa tienen los demás? ¿Te fijas cómo ese es como muy humano? Entonces, cuando tú haces la voluntad del Padre y te sujetas a ella, te libra de todo este tipo de cositas de tu vida diaria. Porque entonces el discípulo ya no vive en base a sus emociones y sentimientos. El discípulo ya sabe que, a ver, espérame, aunque esté muy contento, soy responsable, sé hasta dónde puedo. Y si no puedo, porque dice la Escritura que a los discípulos, a los hijos les dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero el que no es discípulo, no, hombre, ni sabe eso. Y se deja ir como el borras, ¿verdad? Y al rato está emproblemado. Por eso te digo, el que es discípulo se le nota. Hay un orden en su vida, porque vive conforme a la voluntad de Dios, al consejo de Dios, no a cómo me sienta. El discípulo de Dios es comprometido. Yo dije sí, ahora cumplo. Y no me importa si estoy cansado, tengo ganas. Quedé. El que no es discípulo de Dios, ay, pues sí dije que iba, pero ay, qué flojera, me siento mal, nos desvelamos anoche. Empiezas a argumentar y el diablo te dice, sí, no importa, que tanto es tantito, no pasa nada. Y entonces terminas haciendo conforme a tu voluntad. El discípulo es librado de nosotros mismos. El discípulo busca el consejo de Dios. El que hace la voluntad de Dios siempre va a recurrir al consejo divino y va a haber algo que le va a decir, ándale, muévete. ¿Están conmigo o no? Número 4, y con esto termino. Es un ejercicio, hacer la voluntad del Padre es un ejercicio de muerte y resurrección. De muerte y resurrección. Hacer la voluntad del Padre, escúchame bien, es algo que lo tienes que hacer
cada día, estarte examinando. El que hace la voluntad de Dios no da por hecho algo que entendió hoy y ya se va confiado y dice, ya, yo ya me la sé, yo ya sé cómo, no te preocupes, ya, sí. No. El que hace la voluntad del Padre se verifica constantemente. Es un ejercicio, una práctica diaria de examinarte, de morir a ti. ¿Por qué? Porque el discípulo, el que hace la voluntad del Padre, sabe que tiene una tendencia al mal. Que por ti solito, tu consejo, tu corazón, tus pensamientos te van a traicionar. Y sin darte cuenta ya estás haciendo lo malo. ¿Me estás entendiendo? El que hace la voluntad del Padre tiene muy claro eso. Ya lo aceptó, ya lo entendió, ya sabe que así es Él. Y que necesita diariamente verificar sus pensamientos, la manera en cómo le hablé a mi esposa en la mañana, la manera en cómo le contesté al amigo, la manera en cómo dije lo que haya dicho, el comentario que hice, aunque sea una buena acción que según yo tuve. El que es discípulo de Dios y hace la voluntad del Padre se verifica a sí mismo diariamente. Diariamente se somete al escrutinio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Ese es el que hace la voluntad del Padre. Ese es el que ha decidido obedecerle. Porque el que no da por hecho todo. Ni observa, no se examina. Él cree que él sabe y él tiene la razón. Ya lo entendió, ya sé todo. ¿Sabes qué sucede cuando tú te dispones a diariamente morir a ti mismo? Porque ¿sabes qué genera la muerte en el reino de Dios? ¿Qué crees que genera la muerte? Vida. En el reino de Dios, la muerte genera vida. Por eso es locura. El concepto del humano, muerte, ¡ay! Pastor, no diga eso, que no se nos va a cumplir. En el reino de Dios y en la voluntad de Dios, cuando tú mueres, resucitas doblemente fortalecido, doblemente animado, doblemente en victoria. Amén. El que muere en Cristo Jesús diariamente a sus deleites, diariamente se va a levantar un hombre fortalecido, una mujer renovada. Eso es lo que sucede en el reino de Dios. Por eso, el que hace la voluntad del Padre tiene diariamente una constancia de morir y resucitar, morir a mí, morir a mis deseos, morir a mis debilidades, a mis placeres. Los verifico, ya se me está antojando esto, uy, ahorita voy a planear todo, nomás que se me haga este negocito y órale. Hacer la voluntad de Dios, el discípulo, aunque haga el negociazo del mundo, siempre se escrutina, se expone al escrutinio de Dios. A ver, esto que estoy pensando, ¿qué pensará Dios de esto? Y seguramente Dios te va a decir, muere, mijito, a ese pensamientote, porque te va a traer mal, se te va a caer tu avión. Muere, tienes que morir. Es una práctica, un ejercicio de muerte, resurrección, muerte, resurrección. Practícalo y verás. Empieza a practicarlo y verás cómo vas a resurgir fortalecido, vigoroso, animado. Escúchame. Es lo que Dios quiere. Vamos a poner un audio, un canto. Quiero que por favor nos pongamos de pie y este tiempo tenlo muy personal con Dios. Es un tiempo que vamos a tener con Dios. Por favor, no quiero que nadie se distraiga. Este canto es muy tranquilito, pero es muy profético y muy personal. Quiero que lo hagas personal, que lo hagas tuyo, y cada párrafo de este canto lo hagas tuyo y lo personalices. Por favor, pónganlo. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? Este es un tiempo que vamos a tener con Dios. Conéctate con Él, por favor.
No te distraigas. Ten un tiempo con Dios.